Bueno, empezamos de nuevo. Buenos días a todos y a todas. Acá estamos en el último Pensando lo Vincular de este año. Saben que este espacio es un espacio muy querido por nosotros en la asociación, un espacio donde intercambiamos sobre nuestra clínica, sobre nuestra manera de pensar, sobre todo el psicoanálisis a partir de una perspectiva vincular. Y son los primeros y terceros viernes del mes. En general funciona de abril a noviembre, así que estamos terminando este año y esperamos verlos el año próximo. Tal vez, si podemos, haremos una a fin de marzo y si no, empezaremos en abril. Bueno, este encuentro de hoy se llama Prácticas del cuidado y afectaciones en tiempos violentos. Y los que van a participar son Ana Beresín, que es nuestra invitada, y Daniel Weisbrod, que es de la casa. Ana Beresín es psicoanalista, es asesora, fue asesora en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación entre 2010 y 2015, y entre 2003 y 2010 dirigió el programa de asistencia humanitaria a refugiados colombianos en Latinoamérica. Está publicando este año, en 2024, y presentando dentro de poco la tercera edición de su libro Ensayos psicoanalíticos sobre la crueldad. La primera edición fue en 1998, la segunda en 2010 y la actual 2024. Y Daniel Weisbrod es psicoanalista y escritor, es miembro titular de la PPG, fue presidente en dos oportunidades de la PPG, es autor de varios libros y artículos sobre psicoanálisis vincular y también libros de escritura, bueno, ya nos va a decir cómo se llaman, Dani, y es decir, no sobre psicoanálisis. Y justamente su último libro se llama Escribir el psicoanálisis, de Ediciones Conjunto, que fue presentado el viernes pasado en la asociación y que de alguna manera me parece que articula estas dos cuestiones de psicoanalista y escritor que tiene Dani. Bueno, le vamos a dar la palabra primero a Daniel, después a Ana y después abrimos los micrófonos para iniciar la charla entre todos. Así que bueno, Dani, bienvenido, te escuchamos. Bueno, gracias Susana y toda la comisión por la invitación. Un placer estar acá y compartir esta mesa con Ana. El otro día hablando nos acordábamos que, no sé si mucha gente de la asociación lo sabe, supongo que los más antiguos sí. Ana fue miembro de la asociación hacia los años 90. Compartimos incluso un grupo con Janine en aquella época. Así que un placer estar acá con ella y con todos ustedes. Yo quería empezar contando una anécdota. Es una noticia que se hizo viral en tiempos del otro virus, cuando la pandemia acechaba en todos los rincones del planeta, cuando cuidar y cuidarnos era la consigna, cuando salíamos por la noche a los balcones de nuestras casas a aplaudir a nuestros médicos, esos mismos que nos cuidaban y a los que ahora nosotros tenemos que cuidar. ¿Mm? La noticia decía, seguramente muchos de ustedes la conocen, la han recibido, quizás hasta la hayan compartido. Dice que cuando un estudiante le preguntó a la antropóloga y poeta Margaret Mead cuál creía que había sido el primer signo de civilización en la historia de la humanidad, ella respondió que ese primer signo fue el hallazgo de un fémur roto y curado. ¿Mm? Que los animales heridos eran abandonados y cazados y comidos antes de que esos huesos pudieran curarse. Y la historia culmina con una frase supuesta de Margaret Mead que sería, ayudar a alguien a superar una dificultad. Es allí donde comienza la civilización. Hermosa historia, sin duda, porque habría sido la ética el origen de la civilización. Sin embargo, el antropólogo Gideón Lasco se propuso investigar la veracidad de esta frase, devenida meme, eslogan
viralizado miles de millones de veces en el mundo entero. Y resulta que no encontró ningún lugar donde ella hubiera dicho ni siquiera nada parecido. Pero su investigación no fue viralizada como la de Margaret Mead, al contrario, fue desechada para poder seguir repitiendo la bella historia. Incluso la revista Forbes se avanzó más y adjudicó el hecho del hallazgo de un yacimiento arqueológico de 15.000 millones de años con un hueso roto y curado. Hermoso, pero falso. Supuestamente alguien había cuidado a un herido y lo esperó hasta que sanara. Sin embargo, las investigaciones daban cuenta de exactamente todo lo contrario. ¿Mm? Los huesos rotos hallados en todas las especies daban cuenta de la violencia y del maltrato entre los seres vivientes, allí donde se lo haya estudiado. La popularidad de la historia, según nos dice Lascaux, se debe a que muchos de nosotros creemos que lo que debería definir a la humanidad es la ética, nuestro deseo de proteger a los vulnerables. Entonces, tomo esto porque son 15.000 millones de años, ¿no? La pregunta sería, ¿qué tiene esta profunda noche? Tenemos un grupo en la asociación que se llama ¿Cómo hacer psicoanálisis en el horror de esta profunda noche? ¿Qué tiene esta noche que no es igual a todas las noches? ¿Qué caracteriza a esta profunda oscuridad que se nos plantea como diferente, como nunca vista, como especialmente nueva? ¿Mm? ¿O acaso el psicoanálisis mismo no amanece, no relampaguea en medio de una tempestad, entre dos guerras, con sus esquirlas de muerte y desolación? ¿Acaso el psicoanálisis no se nutre del malestar en la cultura, no enraiza en los fenómenos sociales más aciagos que culminaron en la Shoah, esa fábrica industrial de cadáveres de la que Freud logró escapar gracias a la ayuda de sus amigos salvadores? Me parece crucial comprender la especificidad en medio de la diversidad de noches sombrías que acompañaron a la historia humana, donde la violencia es la marca y el cuidado apenas una presencia arrasable. Quizás ahí podríamos pensar cómo afectan al psicoanálisis las mutaciones civilizatorias que nos golpean de frente, que nos chocan como una tormenta impiadosa que se abalanza sobre nosotros. Pero también y fundamentalmente pensarnos a nosotros ejerciendo el psicoanálisis, dándole un baño de realidad mundana que le permita recobrar la fuerza de su enunciación. El año pasado, en este mismo espacio, hablé acerca de la mutación civilizatoria que parecía estar en germen. Y en ese momento, septiembre, octubre, no había señales claras de que apenas unos meses más tarde la distopía argentina iba a comenzar a materializarse a través de un gobierno de ultraderecha, elegido en democracia, que pondría en marcha desde el inicio una serie de medidas económicas y sociales que a muchos de nosotros nos dejaron perplejos, angustiados, incrédulos ante tamaña cascada de recuerdos de la dictadura y de las afrentas sociales, económicas y culturales que debimos padecer. Pues bien, este año hemos avanzado mucho en ese desastre. Les confieso que al comenzar a pensar en este encuentro me pregunté, ¿cómo hacer para que mi exposición no fuera solamente un quejido, una pena compartida, un enojo intrascendente, catártico, fútil? ¿Cómo volver a un pensar que enuncie un camino para hacer frente al horror? Aquí está Ana,
la crueldad fue deviniendo un concepto útil, imprescindible para pensar y pensarnos. Ya desde hace muchos años, ella, Ana Beresín, lo viene haciendo entre nosotros, 1998, no me acordaba que era tan lejos aquel libro. Y ella lo describía como una violencia organizada para hacer padecer a otros sin conmoverse. Frente al padecimiento del otro, nada hace temblar, nada sacude, nada emociona. Ana sostiene que la potencialidad cruel está presente en todos nosotros y creo que la idea sería justamente que serán las narrativas civilizatorias históricamente constituidas las que permitirán o no su despliegue, lo que deja en primer plano la construcción de una ética que atenúe la posibilidad de ese despliegue cruel. Quizá comprender los trayectos del psicoanálisis por otras catástrofes nos ayude a pensar un poco. El 15 de marzo de 1938, Hitler salió al balcón del Palacio Imperial de Viena. Venía a decirles que el Estado austríaco independiente ya no existía más. Era el cumplimiento del deseo máximo del líder, el Anschluss, la anexión de su país de nacimiento al Tercer Reich. Las 300.000 personas que según los documentos de la época escuchaban la noticia aplaudían extasiados y jubilosos, y a los que no lo hacían, la Gestapo se ocupaba de buscarlos. En un notable libro de aparición reciente titulado Salvar a Freud, el escritor y periodista Andreu Nagorsky cuenta en forma apasionante la dramática huida de última hora de Freud a Londres tras esa anexión y el grupo de amigos que lo hicieron posible. Nos dice: el fundador del psicoanálisis, al ser judío, estaba en peligro y como rostro público indiscutible de la llamada pseudociencia judía, fue un objetivo de inmediato. Los matones nazis irrumpieron en la vivienda de Freud y en la editorial que publicaba sus obras, situada en la misma calle, Vergase 7. ¿Se acuerdan? Freud vivía en Vergase 19, creo. En el apartamento, una vez que entraron, la esposa de Freud, Marta, tuvo el aplomo suficiente para descolocar a las visitas, ejerciendo el papel de amable anfitriona. Cogió el dinero que tenía a mano, lo puso en una bandeja y dijo: ¿gustan servirse, caballeros? Al marcharse, Freud le preguntó cuánto dinero le habían confiscado. Eran alrededor de $840. Él se tomó con calma la respuesta y comentó irónicamente: yo nunca había cobrado tanto por una sola visita. Ese mismo día, un grupo constituido por Anna Freud, que también estaba William Bullitt, embajador de Estados Unidos, Marie Bonaparte, sobrina nieta de Napoleón y princesa de Grecia y Dinamarca, Max Schur, su médico, Anton Sauerwald, paradójicamente designado por la Gestapo para custodiarlo, y fundamentalmente Ernest Jones, se juntaron para cuidar su vida y salvarlo del régimen. Tengamos claro eso, no lo olvidemos. A Freud lo salvaron los amigos. Lo de Marie Bonaparte es especialmente conmovedor. Durante el tiempo que duró el acoso a Freud por parte de la Gestapo, ella se sentaba todos los días en el umbral de la escalera que conducía a la casa del maestro para impedir que subieran a buscarlo. Su investidura nobiliaria era suficientemente respetada todavía. La princesa llegaba emponchada en su abrigo para tolerar el frío de finales del invierno austríaco y la incipiente primavera. Marta bajaba a saludarla y si la mañana se hacía larga, Paula Fitch, ama de llaves de Freud, le acercaba un té caliente. Mientras tanto, Anna Freud y Mina Bernays, la hermana de Marta, participaban en silencio de ese complot de mujeres.
Freud nunca lo supo, no lo habría tolerado. El 2 de junio de 1938 Freud recibió el permiso de salida, pero los nazis le obligaron a firmar esta declaración. Yo, el profesor Freud, confirmo por la presente que he sido tratado por las autoridades alemanas y particularmente por la Gestapo con todo el respeto y la consideración debidos a mi reputación científica, que he podido vivir y trabajar en plena libertad y no tengo el mínimo motivo de queja. Freud sabía que no tenía otra opción, pero no pudo resistirle y agregó una frase de puño y letra. Es más, puedo recomendar encarecidamente a la Gestapo a todo el mundo. 15 meses después de su partida, Alemania atacó Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial, y 20 días después, Freud moría el 23 de septiembre a las 3 de la mañana en el horror de esa profunda noche. 40 años después, en otros tiempos y otras latitudes, la dictadura argentina hizo propio los estragos de los jerarcas nazis y llevó adelante una de las noches más oscuras de la historia argentina. Aquí también, con campos de concentración, torturas y la siniestra originalidad de los desaparecidos, el psicoanálisis y los psicoanalistas nos vimos interpelados. Justamente Ana dice en un prólogo de una publicación del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, dice, llegamos a intervenir desde el comienzo de la dictadura en diferentes ámbitos, centralmente de modo clandestino, dando asistencia clínica a los familiares, amigos y amigas de las víctimas detenidas y desaparecidas y a personas que habían sido liberadas luego de sus secuestros y tortura. Hasta aquí la cita. Podríamos entonces recoger las innumerables experiencias que en nuestro país fueron construyéndose a fuerza del dolor colectivo. Las experiencias que se llevaron a cabo en la soledad del consultorio, a veces en la clandestinidad, en las instituciones, en el medio de Malvinas, durante el terror, en los escombros de la AMIA, en medio de la incertidumbre, innumerables experiencias, valiosísimas todas, confluyentes seguramente en una ética del compromiso de enfrentar los efectos del desmantelamiento subjetivo cuando las condiciones históricas nos envuelven a todos una y otra vez en un sufrimiento común. Ahora bien, si faltaba algo, esta década amaneció con COVID. Entonces los analistas seguimos haciendo experiencia en medio del virus y aún hoy en lo que di en llamar en algún momento el a posteriori de la pandemia. Insertos en esta materialidad, gobernados en la Argentina y en unos cuantos lugares del mundo por el neofascismo que avanza, destruyendo todo lo que hizo alguna vez trama apuntalante entre nosotros, recurro ahí al concepto de apuntalamiento de Caes que tan importante ha sido en nuestra construcción vincular, y que en estos días trágicamente lo vemos en el intento de destrucción de la salud mental, la puesta en venta del predio del Centro 1, la destrucción de la universidad pública y de los hospitales generales que, como el Garraham, sostuvieron a lo largo de nuestra historia el orgullo y el baluarte identificatorio de una nación que en algún lugar seguía apostando a lo común, a lo público, a lo gratuito, al cuidado como esa ética de compromiso con el semejante. Creo que nos toca hoy encontrar la vigencia de nuestras prácticas, tanto teóricas como clínicas, para que la esperanza vuelva a ser nuestra guía. La esperanza, que me gusta mucho cómo la describe Cortázar, él dice, probablemente de todos nuestros sentimientos,
es el único que no es verdaderamente nuestro. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Entonces, ahora quiero plantear algunas líneas, algunos aspectos de nuestras teorizaciones y prácticas que me resultan cruciales en el horror de esta profunda noche. Voy a plantear tres cuestiones. La primera es el tema del deseo y la catástrofe. Muchas veces la clínica nos presenta problemáticas donde los efectos de la catástrofe se imponen en las personas o en los vínculos que atendemos, aún en nosotros mismos, como si las condiciones de vida, como si aquello que realmente acontece en el suceder cotidiano, se impusiera antes que todo deseo, que todo sueño, que cualquier vuelo de la imaginación acerca de cómo querríamos vivir, cercenando toda posibilidad de realización de aquello que nos constituye como seres deseantes. La pregunta es acerca de lo que ocurre en nuestras subjetividades y la de nuestros pacientes cuando la realidad incide haciendo estallar las coordenadas habituales del mundo que habitamos y pone en jaque no solo lo autoconservativo, sino también y quizá fundamentalmente lo que Silvia Bleichmar denominó lo autopreservativo, la relación del sujeto con los enunciados identificatorios que sostienen y apuntalan la vida que se desea vivir, generando así las condiciones para el desmantelamiento subjetivo. El otro día una diputada de este gobierno decía con alegría que conocía a un muchacho arquitecto que ahora estaba ganando mucha plata con Uber, y que eso era la libertad, como si fuera, digamos, como si estuviera presente solamente la posibilidad de eso autoconservativo y aquellos que son esos enunciados identificatorios pueden caer sin ningún problema, como si no desmantelaran nada. Entonces, el modelo del levantamiento de las represiones, que es y ha sido quizá la mejor forma de pensar en la tarea con el sujeto de deseo, no solo no funciona en los sujetos de la catástrofe, sino que muchas veces es iatrogénico, éticamente cruel y nocivo. La distinción que hago entre sujeto de deseo y sujeto de la catástrofe no pretende más que simular una diferencia inencontrable en la realidad. Son posicionamientos que pueden cambiar en un paciente de un día para el otro y hasta quizá en el interior mismo de una sesión. Pero es indispensable darnos cuenta en qué plano estamos trabajando en cada momento dado. Lanzar al espacio analítico interpretaciones del orden del algo habrás hecho prescindiendo de la realidad histórico-social, suele ser cruel y iatrogénico. Se trata de trabajar con lo que Silvia Bleichmar denominó simbolizaciones de transición. No me da el tiempo aquí para desplegar eso, lo hice en otro pensando, pero simplemente decir en términos del pasaje de la vivencia a la experiencia, de los signos de percepción a la actividad de representación y significación. Entonces, por un lado decía sujeto de deseo y sujeto de la catástrofe. Quiero plantear algo breve sobre el tema de la sensibilidad y la empatía. Sabemos, porque lo venimos trabajando mucho, que el filósofo italiano Franco Berardi advierte que si la sensibilidad es la capacidad de interpelar señales que circulan por fuera de la palabra, esa capacidad está desapareciendo frente al avance de lo digital, que funciona en base a codificaciones y algoritmos. Y lo más grave aún es que ese efecto de atrofia sobre lo sensible erosiona y pauperiza la capacidad empática de los sujetos.
La empatía, esa capacidad de sentir al otro como prolongación, dice él, de mi existencia y de mi cuerpo. Entonces, a esto se suma el problema del tiempo. El organismo sensible ya no tiene tiempo para extraer significado y placer de la experiencia. ¿Cómo favorecer la elaboración en tiempos de vertiginosidad? Ustedes saben que durante mucho tiempo sensibilidad y empatía no fueron palabras que tuvieran buena prensa en el mundo psicoanalítico. La empatía, sobre todo, debía desaparecer. En la obra de Freud no llegó a constituirse como un concepto metapsicológico y formó parte de una gran polémica conferencia sobre lo que en ese tiempo se denominaba teoría de la técnica. Fue Kohut quien se ocupó de desplegar y trabajar profundamente el concepto, y desde la concepción lacaniana fue muy atacada la noción de empatía como aquello que llevaba al analista a ofrecerse como dador de una satisfacción frente al desamparo estructural y situaba la clínica del lado de la comprensión. Quizás estos cuestionamientos puedan tener alguna validez, dado que la empatía no es la operación príncipe del psicoanálisis. Es cierto que con la empatía no alcanza, pero sin la empatía no se puede. No hay encuentro, no hay confianza, no hay posibilidad de construcción de un espacio analítico sin poner en juego la sensibilidad para comprender y la empatía para jerarquizar el sufrimiento del otro, aunque algunos se espanten por eso. Último punto. Afirmación, insistencia y persistencia. Ricardo Gaspari, mi amigo Ricardo, viene planteando hace bastante tiempo el análisis como un espacio y un tiempo de afirmación de la existencia. Mucho más ante la amenaza de desexistencia, esta operatoria analítica se torna crucial. Ese momento de afirmación de la existencia opera como un lugar de apuntalamiento indispensable de la operatoria clínica, mucho más en tiempos de destitución subjetiva por la brutalidad de la desazón contemporánea. Pero hace falta, desde luego, la insistencia de la presencia del analista. Hay un conocido caso de Silvia, no, ya no sé si es un caso escrito, ella lo contó muchas veces de una nenita que la mamá le decía que era una mierda y ella le decía, vos no sos una mierda, vos sos una persona, ¿no? En ese sentido, digo, lo de afirmación de la existencia, que la mamá después un día la encaró a Silvia y le dijo, ¿qué pasa con mi hija? Dice que es una persona porque se lo dijo usted. Eh, entonces hay toda una temática ahí por revisar. Entonces, yo en este punto voy terminando con esto, situar en una polémica actual y también antigua acerca de la duración de las sesiones y de los análisis. El análisis necesita tiempo. No se trata del tiempo del inconsciente solamente en tiempos en que se está empezando cada vez más a hablar de la sesión ultracorta, ya no corta, ¿no? No se trata del tiempo del inconsciente solamente, sino del tiempo donde un vínculo analítico pueda afirmarse en su existencia y en su durabilidad, que genere confianza y una cierta expectativa de apuntalamiento en medio de la caída de las columnas que sostenían las subjetividades de la vida social. Últimamente llamó mi atención un título de un seminario. Es dictado en este mismo cuatrimestre, en este momento, por Isidoro Beck, sin duda una de las voces más lúcidas y destacadas del psicoanálisis lacaniano, argentino y latinoamericano. El título del seminario, de la dirección de la cura a un decir de la existencia. ¿Mm? El título me lanzó a preguntas. ¿Por qué los análisis son tan largos?
¿Por qué nos analizamos nosotros mismos una y otra vez? Es que seguimos yendo llenos de síntomas, de inhibiciones que nuestros análisis no lograron resolver. ¿Acaso aún no sabemos acerca del origen de nuestras angustias? ¿Sigue siendo siempre, siempre la cura, la meta del análisis, cura que remite a cuidar para que lo enfermo sane? Muchas veces es así, por eso digo siempre. ¿O se trata del encuentro con lo real que insiste de modos a veces devastadores frente a problemáticas ya de la vida misma, ya de los efectos de la catástrofe o del traumatismo? A eso vamos muchas veces, a eso vienen otras tantas a vernos a nosotros, a hablar, a ese decir de la existencia. Quizás el análisis en sus distintos formatos sea el último bastión en la cultura para interrogarse acerca de la propia existencia junto a otro que escuche, que ofrezca su tiempo y disponibilidad para alojar lo que sufre y duele. Me gusta decirlo como lo decía Rafael Paz. El análisis es largo, como son largas las amistades profundas, los amores de verdad, las vocaciones, las convicciones y el trabajo para enfrentar al mundo o adaptarse a él. En ese sentido, y con esto termino en serio, diría que el concepto de cura debe ser revisitado. No se trata solamente de resistir a la catástrofe social como ciudadanos, sino que parte de nuestra tarea como psicoanalistas es afirmar nuestra presencia y la de nuestros pacientes, insistir y persistir en la tarea a como dé lugar, volviendo a pensar cuantas veces sea necesario, transitando entre el deseo, el traumatismo y la catástrofe, entre lo inconsciente y lo real, entre la interpretación y las simbolizaciones de transición, con sensibilidad y empatía como lo hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo. Bien, hasta aquí, gracias. Bueno, gracias, Dani, como siempre. Mucho para seguir pensando. Bueno, y después vamos a intercambiar. Por ahí la última frase que resume, la podemos volver a decir porque me parece importante. Bueno, Anita, te dejamos a vos el lugar. Bueno, voy a pararme como siguiendo eh, los pasos de Dani. Voy a tratar de seguir sus pasos. Hay una hermosa figura de un libro de Fuenquinos, se llama Charlotte, que es un poema en prosa. No les voy a contar el libro, se los recomiendo, posiblemente lo conozcan, muy posiblemente. David Fuenquinos es un escritor francés muy joven, escribió ese libro maravilloso. Y es una historia real, además, es el relato de una historia real. Eh, y ese está escrito como un poema en prosa y cada tanto repite, sigo sus pasos con mis pasos, sigo sus pasos con mis pasos. Bueno, yo voy a tratar de hacer eso sin la capacidad poética del señor Fuenquinos, con lo que puedo. ¿Sí, Dani? Dale, dale. Eh, a mí me encanta cuando los lacanianos se les cae la realidad en la cabeza. De golpes, parece que es más complejo el ser humano, ¿no? Que bastante más compleja la vida y sea como sea, no es, tiene siempre un sesgo de catástrofe y voy a explicar por qué. Porque voy a tomar el paso tuyo cuando contaste el final de los días
de Freud en Austria. Freud sí fue una víctima igual del holocausto porque le mataron toda la familia, no a su mujer y a sus hijos, a sus Sí, hermanos, tíos, primos, no quedó nadie. Sí, no lo digo ingenuamente porque no es que estoy con datos biográficos atenta. Lo digo porque somos nuestra historia y nuestra historia excede lo más inmediato. Cuando hablábamos de víctimas del terror de Estado, hablábamos de víctimas directas e indirectas, porque la sociedad toda quedó dañada y los efectos se ven aún hoy, porque trabajan por lo menos, ustedes conocen a Bernstein, trabajan por lo menos para 3 generaciones, por lo menos. Eh, bueno, dicho este primer paso, voy a partir también de otro paso tuyo que fue mencionar a Rafael. A finales de los 90, con un grupo de compañeros, muchos de los cuales ustedes seguro conocen, teníamos un grupo con Rafael de debate y de trabajar, pensar juntos cuestiones teórico-clínicas. Eh, y en un momento él dice, el psicoanálisis es una de las últimas prácticas humanistas. Yo me quedé muy impactada y yo lamento hasta hoy, y la otra vez me lo puse y no, tengo esa pregunta pendiente con él, pero no sé si lo voy a molestar. Eh, por eso, porque a mí me impactó mucho, porque en algún punto pensaba similar y nunca me había animado a plantearlo, porque también en nombre del humanismo se hicieron de las peores cosas en la tierra. Este, las iglesias, las instituciones religiosas, políticas han hecho, en nombre del humanismo, han hecho cosas espantosas. Entonces, siempre fue una herramienta muy controvertida. Pero el que viene en auxilio, y por eso hoy sí lo cuento, y se los cuento, el que vino en auxilio de eso fue uno de los 2 libros póstumos de Horacio González, que lamentablemente falleció por COVID, que trata del humanismo y tiene una propuesta de desarrollar un humanismo radical, un humanismo transformador. Al cual él dice, podríamos llamarlo también filosofía de una praxis. Eh, a mí me habilita entonces o me ayuda, porque siempre uno le da miedo pensar ciertas cosas para no caer en un romanticismo, para no ser ingenuo, este, y porque, bueno, después es desafiado por tantas cosas cotidianamente que el tema quedó, y hoy lo vuelvo a traérselos a ustedes. Pero se los traigo y se los cuento a partir de mi experiencia. Yo estuve en muchas situaciones. La primera fue, obviamente, durante los años de la dictadura. No estaba en ninguna institución en ese momento porque yo había decidido que mientras mis hijas eran bebés, yo no, solo atendía al consultorio, así que ya no iba más al hospital en esos años, ni a ninguna otra institución. Em, para ese tiempo, para esa primera crianza, em, atendí muchos pacientes que tenían familiares desaparecidos, en ese momento no los llamábamos así, lo secuestraron, no está más, no aparece, eh, y algunos que habían sido liberados después de días, semanas o meses. Los atendía en una plaza caminando porque tenía terror de que vengan al consultorio.
tenía terror. Yo estaba aterrada, como todos nosotros. Tenía amigos que se habían, muchos amigos exiliados, bueno, y otros desaparecidos, compañeros de la facultad desaparecidos, nos enterábamos que habían desaparecido. Eh, y fue en la plaza, y fue, este, generalmente caminando por la calle, y a veces un rato nos sentábamos en alguna plaza. No eran los únicos pacientes que atendía todo tipo de pacientes, pero esa problemática también estaban con los otros pacientes. Porque para mí era un indicador clínico el silencio absoluto de las condiciones en las que estábamos viviendo. Y eso se me hizo muy fuerte como interrogante para comprender qué le pasaba a quien estaba yo asistiendo durante la guerra de Malvinas. Media gravedad en la disociación, en la negación, en la desmentida, medía la gravedad de lo que le pasaba a ese sujeto, que no hacía ninguna mención de que el país estaba en guerra, que había pibes que estaban en el frente, por decisión de un, bueno, ya sabemos quién. Entonces, digo, si bien tenemos muchas experiencias a lo largo de más de 50 años ya, de, de haber asistido a situaciones muy límites y catastróficas, bueno, después, durante el atentado en la AMIA, armamos con un grupo que coordinaba Osvaldo Saidón, a quien homenajeo cuando lo nombro, ustedes lo conocen bien. eh, Coordinaba él ese grupo, que trabajábamos con las instituciones del barrio, las escuelas, la gente en la calle, y apuntamos a formar una asociación acompañábamos a los vecinos en sus reclamos porque tenían las casas destruidas, los acompañábamos a hacer sus trámites, acompañábamos su angustia en realidad, conteníamos su angustia, eh, y la nuestra. Eh, este, sí, teníamos una frase a mí me quedó grabada una frase muy fuerte, ¿no? La bomba sigue estallando dentro nuestro. Ojo, estemos atentos. Digamos, revisando nuestra implicación siempre, ¿no? Todo lo que hice lo hice con otros y revisando con otros los modos de nuestra propia implicación. Los atravesamientos sensibles, diría Dani, que nos afectan y nos conmueven y a veces reaparecen síntomas o problemáticas que son movilizadas justamente en ese encuentro con los otros o con lo que al otro le está diciendo. Y después vino, bueno, les voy a contar más cosas, pero voy a aclarar algo para empezar. Lo que asegura eh, que, que nos animemos a intervenir y hacer una intervención clínica que garantice todo el cuidado, la seriedad y el uso de nuestra ciencia de manera este, como nos hemos planteado siempre, eh, se basa en el método. ¿Se basa en qué dijiste, En Ani? el método, no en Ah, la técnica, en el método. El método en la ciencia es lo que garantiza los fundamentos ético-políticos. En cualquier investigación científica, el método es donde, no las técnicas que usan para investigar, o para, sean ciencias humanas o ciencias duras. El método que se utiliza para investigar sabe que
En él se encuentran los fundamentos ético-políticos. Defino política como fue definida en su origen en la griega. El debate, la discusión, la confrontación acerca de cómo hacemos la vida en común. Puta que es un tema ético ese, ¿no? ¿Se entiende? Ujú. Entonces, esa posición ético-política, podría decir ética y encierra la palabra política, está en los fundamentos. Por eso siempre me resultó profundamente conmovedor que el método psicoanalítico esté definido por una dupla: asociación libre, subrayo libre, atención flotante, apertura total, en transferencia, en el encuentro con el otro. Y me conmovió porque sentí que era un buen lugar donde me había parado, como que reafirmaba este, mi, mi entrega al trabajo psicoanalítico y a seguir pensándolo siempre. Y cuando yo entendí esto, me resultó conmovedor la claridad de Freud. Lo que el método asegura es que que los medios no se coman a los fines. Tiene que haber una relación ética entre los medios y los fines. Yo no puedo usar cualquier técnica o herramienta para alcanzar un objetivo, porque en general el, en los regímenes autoritarios o en las familias, ¿no?, autoritarias o en la vida de los espacios de dominación, no hay cuidado de qué medios se utilizan para criar, para educar, para alimentar, para vivir. Y los medios muchas veces son de una violencia, de una crueldad o de sadismo o de maltrato, diferentes grados de violencia, para alcanzar el fin, el reglazo en la mano, ¿se acuerdan? De la, este, de la educación inglesa, que nos llevó a nuestros días hasta aquí también. Yo no sé cuántos de ustedes aquí fueron zurdos contrariados, pero yo sí. Este, Yo también. pero, eh, entonces, lo que les quiero decir es que, teniendo eso claro, yo me animé a armar un sistema de asistencia psicosocial con los refugiados, que primero empecé por Ecuador y armar el programa y escribirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa claridad del método, que me daba el método, me animé a armar una cantidad de dispositivos para asistir a miles de refugiados. Y funcionó. Eso implicaba formar desde -10 a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, administrativos, encargados de logística, sociólogos, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del programa, cuando ya renuncié, porque nada, estaba absolutamente agotada y sentí que ya podía pasar la posta, que 7 años habían sido de un esfuerzo enorme y que ya está. Con esa claridad, respecto de que lo que yo cuidaba era eso, que los dispositivos que íbamos proponiendo, o que generalmente proponíamos yo, después ya la gente cuando empezó a tener más soltura y aprendió y descubrió y inventó incluso cosas, era cuidar esa condición que está en los fundamentos, que están en el método. ¿Qué método uso en la aplicación o utilización de ciertas técnicas o no? A tal punto, yo no sé si ustedes recuerdan un artículo que escribí con Gilú García Reynoso, creo que es el año 2006, contra la resiliencia.
Es terrible. Bueno, dicho esto, voy a terminar con esto que voy a decir para dejar lugar al debate. Estas prácticas diversas con los refugiados, con las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, de vuelta con las víctimas directas e indirectas en los últimos 2010-2015, y a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre fue algo que realicé. En diferentes etapas me permitió reconocer determinadas o reformular categorías teóricas, o ponerlas en vilo, o ponerlas en cuestión. O sea, me llevó decisivamente a descubrir autores, a repensar temas, centralmente y a nombrar dos o tres. El primero, mi adhesión absoluta al modo de definir el deseo de Piero Lanier, como deseo de no desear. Hay un deseo que convoca al deseo, que va en búsqueda de él, y hay un deseo de no desear para hablar de la pulsión de muerte. Pero al fin, y volver a las fuentes muy fuertemente, estoy diciendo títulos nada más, no estoy explicando nada. Volver a Freud, a las fuentes es volver a Freud, donde el deseo es un movimiento. Ustedes se acuerdan que Freud habla todo el tiempo mociones pulsionales, mociones deseantes, la moción, movimiento. Freud dice que el deseo es un movimiento que, que va del displacer al placer, es una búsqueda. Y que ese recorrido, esa búsqueda, involucra siempre un grado de displacer. Entonces, dejémonos de romper las cabezas con el tema del goce. Sí, claro que hay que divinizar el displacer para poder sostenerlo en la búsqueda de placer. Piera también me ayudó mucho en esto, mucho. Estoy dando títulos, ¿eh? Pero sobre todo me permitió definir el mundo deseante, no por la falta, no que se estructura frente a la falta, sino que el deseo es hijo de un desborde. Pero eso sería un tema para hablar otro día. Hasta ahora voy dando títulos nada más. Tiene una dimensión traumática siempre, porque el deseo bueno, otro día lo hablamos. Para esto me ayudó muchísimo Pontaliz, para esto quería decir. Pero estas cuestiones las pensé en esos contextos límites, y algunos contextos límites en mi propio consultorio, desafiada por determinadas problemáticas. Y por supuesto, Dani, la angustia existencial es parte de nuestra tarea, no solo la angustia neurótica o psicótica. Vaya, y en los tiempos crueles más, con negaciones y desmentidas incluidas, ¿no? Pero bueno, la otra cuestión que para mí fue muy decisiva fue entender la diferencia entre vivir y sobrevivir. Creo que esta diferencia me llevó a plantear el deseo como desafiado por el desborde, por el exceso. No por la falta, sino por lo que sobra. Eh, no, me apoyé en Pontalier, en Piera, pero también en esta diferenciación, cuando los sujetos son reducidos a que solo pueden imaginar, pensar, sentir y ocuparse de cuestiones de manutención de la vida, de la nuda vida, de la vida biológica. El arrasamiento que esto provoca,
en el psiquismo es brutal. Lo único pensable, sentible, vivible es cómo llego vivo yo, mis hijos, al día de mañana. En las fronteras que conocí, es de a miles, es de a millones, y de las otras que me enteré a partir de ese trabajo. En este momento, 120 millones de migrantes en búsqueda de refugio. Es una cifra impresionante. En la época que yo trabajé con refugiados, ACNUR daba entre 30 y 35, o sea, a lo largo de los 7 años, osciló alrededor del 30 millones de refugiados en el mundo. Hoy estamos en 120, hasta donde fue registrado. Después deben estar todos los que no fueron registrados o murieron en el Mediterráneo o en otros mares o en otras fronteras. Entonces, es complejo, estamos en un tiempo de grandes desafíos y algo que no hay que parar es de seguir pensando y encontrando los modos de hacer nuestra práctica eh, lo que más garantice nuestra condición humana. Eh, con con sabiendo que en su corazón también habita lo inhumano. Y ahí fue mi inquietud y mi búsqueda de preguntar respecto de la crueldad. Y les cuento que la primera vez que me pregunté acerca de la crueldad fue en el año 1992, que escribí un artículo que se leyó, escribí un trabajo corto, que se leyó en el Congreso de Pensar la Niñez de los Rodulfo. No sé si alguno de ustedes de acá recuerda, que fue premiado, que se llamaba Quien mira fijo el abismo también está dentro suyo. Es una frase de Nietzsche. Y que es la primera, en ese artículo hablo por primera vez de la crueldad. Y doy algunas hipótesis de cómo creo que se constituye. Bueno, hay otros conceptos que también son para explicar, que tienen que ver, que son a raíz de la vivencia de amparo-desamparo. Y el lugar que le doy junto a la vivencia paradigmática de satisfacción-dolor. Pero eso son, estoy dando títulos. Lo que quiero decir Bueno, es que estos trabajos, la vida y la época que nos tocó vivir y el encuentro con los compañeros y con los libros y con todo, creo que tenemos que seguir rompiéndonos la cabeza para aportar también en nuestra praxis de un mundo más humano. Nada más. bueno, gracias, Ani. Bueno, sí, nos queda Ah, un placer. aparte, espera, Susi, pero me olvidé porque me metí muy ¿Qué? directo. Les agradezco que me hayan invitado, perdonen. Estamos agradecidos de que vos hayas aceptado. Bueno, si nos queda un poquito de deseo, de motor, vamos a abrir a los micrófonos y bueno, pongan la mano levantadita el que tenga ganas ya de comentar, decir, preguntar. También entre ustedes, Dani y Ana, pueden intercambiar. Pero bueno, me gustaría primero que Escucha, alguien del público pueda, va, público, no es un público, es alguien de los que pertenecemos a este colectivo que se armó en este ratito y que fueron creando Dani y Ana un clima muy particular, podamos ir participando. Bueno, mientras van pensando por ahí. Graciela Bianchi, Susana. Ah, ahí está, bien, dale. Lo que les pido pongan si pueden la manito, porque así yo los veo mejor con la manito, se va armando la lista. Dale, Gra. Estás muteada, me parece, Gra. Tienen que desmutearse ya, ¿eh?
cosas. Estás desmuteada, pero no se te escucha. ¿No? Ahora, dale. Ahí Ahora sí, ahí sí, sí. Ahora sí. 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 No sé de quién es, no llegué a entender bien de quién es la frase que mencionaste, Daniel, al principio, que cuidar es ayudar a alguien para superar una dificultad. Anoté la frase, pero no sé de quién es. Se le atribuye a Margaret Mead, pero las Ah, esa investigaciones Margaret. dicen que ella nunca la dijo. Creí que era la del hueso la que se le Las atribuía. dos, las dos, las dos. Las dos. Bueno. Porque me gustó porque me parece que ubica el cuidado y la posibilidad del cuidado no solo en la situación de la simetría del desamparo, amparo, desamparo, y justamente hace como un puente a la realización del deseo, esto que hablaba Ana al final, porque es ayudar a alguien a superar una dificultad. Y eso puede ser neurótico, existencial, deseante, ¿no? Me pareció una linda forma de encarar, no sabemos de quién, la idea del cuidado. Eso. Sí, estaba pensando, bueno, para aportar algo mientras, por favor, anímense. Eh, Pensaba, por un lado, lo que traía Dani en relación al sujeto del deseo y el sujeto de la catástrofe. Y lo que traía Ana, cómo, no sé por qué se me entramaron con esta idea del deseo más ligado al exceso, al desborde, que a la falta, ¿no? Eh, Pensaba si no, justamente no había sido dos modos que habíamos, que en general estuvimos más ligados al modo de pensar el sujeto de deseo en relación a la falta, y por ahí la vivencia de lo catastrófico nos está permitiendo pensar el deseo desde otro lugar, ¿no? Y también pensar el sujeto de la catástrofe desde otro lugar. No sé cómo lo piensan. Dani, empezamos. Ahí hay manitos levantadas. ¿Por qué no escuchamos mejor? Ah, bueno, perdón, no, gracias por avisar, Dani, porque no. Está Graciela y Sara. Bueno, ¿qué es? Bueno, hola, hola Ana, hola Dani, Hola. gracias, gracias por las exposiciones muy lindas. Graciela, Em, no te reconocí, estás muy linda. Con esos Gracias. anteojos, con esos anteojos. Sí, bueno, qué lindo tenerte acá. A ver, em, me gustaron mucho las exposiciones. Debo confesar que agarraron para lados distintos de cómo había pensado el encuentro cuando leí el título. De alguna manera, ¿no? Porque yo la verdad es que pensaba, digamos, yo pienso el cuidar como un lazo amoroso con el otro. Y me gusta pensar el dispositivo de la sesión de análisis como un dispositivo de cuidado. Y pensaba que también poder pensar esto, vos decías, Dani, que últimamente tenemos el acceso permitido a ciertos vocablos, a ciertos significantes, digamos, que en algún momento estuvieron más prohibidos por los psicoanalistas, como por ejemplo sensibilidad y empatía. Acuerdo, creo que cuidado también. Pensar a un analista como alguien que cuida, también. Mi experiencia más fuerte en relación al trabajo con poblaciones dañadas por el descuido, por la falta de cuidado, fue lo que compartimos con Griselda, con infancias y adolescencias en situaciones de vulnerabilidad social. La verdad que nos quedaba muy claro cómo la falta de cuidado producía vidas dañadas.
vidas dañadas de una manera que es inimaginable, inabarcable, incluso por el vocabulario psicoanalítico, de cómo pensar y de cómo intervenir. Y cómo este descuido, digamos, hasta dónde ahí pensaba, y ahí comparto algo de lo que decía Silvia Bleichmar cuando hablaba de la comunidad y lo que Ana también trajo, como los dispositivos de cuidado que armó, porque hasta dónde ayudar a sanar esas heridas. El psicoanálisis es un dispositivo que quedamos un poco a mitad de camino, si es solo desde ahí, ¿no? Y hay algo de lo comunitario que me parece que hay que abrirle la puerta también para poder pensar en estas vidas dañadas, poder trabajar con estas vidas dañadas. Te escuché, Graciela, me paré, pero te escuché. Ya sé, Ana, conozco esa ventana, ya sé que me escuchaste. Ya te conocemos, Ana, en tu movimiento No, no, permanente. Esperá me que está no, no. Sara y después Y te porque dejo. necesitar leer algo del libro de la crueldad y ¿No lo me encontrás? da gracia, no lo encuentro. Bueno, Te lo busco Bueno, y te lo leo, Ana. acá está. dale, Sara. Bueno, Estás muteada, Sara. Disculpen, no me Ahí di va. cuenta. Sí, yo estaba por el mismo lado, por el tema del cuidado, pero quería agregar algo, ya que Graciela tomó esta línea. Yo quería tomar el tema del cuidado por la naturaleza, el lazo amoroso con el otro, el reino animal y el reino vegetal, porque estamos destruyendo la naturaleza. El neoliberalismo puede terminar con el pulmón de los bosques de Brasil y las inundaciones, todo lo que estamos viviendo es, digamos, catastrófico, siguiendo las ideas de Daniel, y me parece que dentro de lo humano tenemos que incluir la natucultura, la naturaleza, porque se nos viene para las próximas generaciones situaciones sumamente difíciles. Y me parece que estamos destruyendo el planeta, así directamente. Y no quiero ser apocalíptica, pero lo siento verdaderamente. Así que me parece que en el tema del cuidado tenemos que incluir este cuidado. Eh, bueno, eso. ¿Alguien más que esté levantando la mano? Rubén. Rubén, dale. Desmuteate, Rubén. Bueno, gracias. La verdad que es un encuentro entrañable y amoroso y muy necesario para hoy, Ana y Daniel. Eh, Especialmente por la apuesta a la sensibilidad y a un tiempo de compartir, esto de acompañar que en algún momento trajiste, Ana. Me interesa mucho esta propuesta del método y notablemente gracias a Google en este momento, Sara, encontré que el fantástico libro de Morin, Edgar Morin, El método, donde trabaja la propuesta de la complejidad, se llama precisamente, yo no me acordaba, el tomo uno, La naturaleza de la naturaleza, con mayúscula la otra, ¿no? Digo, porque bueno, justamente Spinoza, Morin y nosotros procuramos en una manera ubicar las cuestiones que hacen a la subjetividad, a los vínculos en la naturaleza, precisamente, en la naturaleza humana, pero con la impronta de las catástrofes que nos tocan vivir a diario, ¿no? Pero esta propuesta del método en relación al psicoanálisis, justamente ubicando allí la posibilidad de lo libre, salir de la hipnosis en todas sus dimensiones, ¿no? Hoy estamos todo el tiempo bombardeados por la hipnosis colectiva, digamos, ¿no? La sociedad de consumo y los terrores que se nos generan poder recuperar la libertad, como ustedes también lo han planteado, bueno, desde la nominación, asociación libre, escucha flotante, digo, esa libertad también que vos, Ana, rescatabas en un tiempo, espacio-tiempo, ¿no? En la reflexión de Rafael, sí, yo creo que
es un dispositivo de alojamiento, eh, digamos, hay una peli que se llama, le han puesto El refugio para el amor. Ustedes se acuerdan de Bertolucci, que toma el desamparo de esos personajes en Etiopía, y es una propuesta paradojal, porque en la profunda noche, bueno, poder pensar en un refugio, digamos, dinámico, un refugio que dé cuenta del otro, de la realidad, de la calle, de estar al mismo tiempo adentro y afuera, ¿no? Gracias, la verdad que, bueno, esto por ahora. ¿Puedo? Sí, dale, dale. Eh, dos, tres cositas así asociadas con esto. Me encantó esa frase que dijiste, Ana, que el psicoanálisis era un buen lugar donde ir a parar. Me parece una bella descripción de una elección, ¿no? No, me quedé pensando que la problemática entre falta y exceso es todo un tema, porque me parece que el tema del traumatismo es todo un tema, que me parece que en distintos momentos en que alguna catástrofe se hace presente, digamos, aún la del COVID, digamos, el tema del traumatismo estuvo presente de una manera extraordinaria eh, y digamos, incluso para más de uno de nosotros, que quizá tuvimos que padecer, en mi caso, un duelo sin velorio y sin entierro, digamos, es decir, me parece que se impuso el traumatismo como un tema que ha vuelto a ser pensado. Acuerdo con lo que decía Graciela Bianchi, me gustó esa idea también de que la idea de amparo y desamparo no tiene que ser asimétrico, quiero decir, solo entre padres e hijos o ¿no? Madre, padre, bebé, digamos, sino en los espacios de simetría, digamos, funciona. Bueno, Susana escribe con Sara mucho sobre esto en relación a los lazos entre pares, ¿no? La amistad. Creo que el cuidado, el tema del cuidado que apuntaba Graciela Reinerman, estoy totalmente de acuerdo. Quizá uno de los problemas que haya habido, es una hipótesis, no sé, es que cuando se habla de sensibilidad y de empatía, se tiende a pensar en una especie de cura por el amor, crítica que nos hicieron en un trabajo durante las jornadas que estábamos proponiendo cura por el amor, cuando en realidad sensibilidad, empatía y cuidado no quiere decir que uno por momentos no tenga que decir cosas muy duras a un paciente, digamos, muy duras, ¿no? Eso justamente es cuidar a veces, ¿no? Y lo último, lo de lo comunitario, entiendo que sí, no es mi práctica, digamos, ¿no? Es decir, es ahí donde yo mucho no puedo decir porque no me he ocupado de eso. Pero sí lo de la naturaleza que decía Sara, recuerdo esa descripción que tomamos mucho en las jornadas este año, eh, la- el comentario que hace Berardi respecto de la distinción entre tierra y mundo, ¿no? Siendo que en la pandemia fue evidente que la tierra no nos necesita, ¿no? Los ríos se recuperaban, peces en Venecia, ¿no? Animales deambulando por las calles desiertas, que la naturaleza se arregla muy bien sin nosotros, sin el mundo, ¿no? Sin los modos en que las significaciones sociales le vamos haciendo ese daño permanente al mundo, ¿no? Eso. Y una cosa más respecto del deseo y la catástrofe. Yo quise insistir mucho en eso, porque a mí me parece que es una doble dimensión con la que nosotros estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? No sé si la catástrofe propiamente dicha, pero sí la emergencia de lo real, ¿no? Eh, y que exige otro tipo de trabajo, digamos, y que cuando el traumatismo se hace presente, estamos en otra dimensión. A mí me parece que lo de Silvia Bleichmar respecto que Ana lo retomó de otra manera, la diferencia entre autoconservación y autopreservación. Yo creo que es un hallazgo teórico fundamental de Silvia, digamos, ¿no? No sé si ella fue ella lo nombró, ¿no? Sí, creo que es ella la que lo Estoy de trabajó. acuerdo con vos. Creo que,
creo que es fundamental, digamos, en qué plano estamos, porque todo el tiempo podemos estar en otro plano, digamos, ¿no? Ayer me decía un paciente que me dice, vivo en un departamento de un ambiente, ¿no? Un ambiente. Me dice, y me llegaron 180 lucas de luz. Me dice, yo gano 500. ¿Cómo hago para pagar 180 lucas de luz? ¿No? Es decir, quiero decir, ahí estamos en una dimensión distinta que si él me dijera, por ejemplo, no sé, me fui de vacaciones y dejé el aire acondicionado prendido, entonces cuando volví tenía 500 lucas de luz. Bueno, ahí está, es otra la dimensión, digamos, ¿no? Nada, apuntar a eso. Quería aclarar dos cosas para empezar. La primera es, siguiendo fiel a como define Freud el deseo, hablé de movimiento, la búsqueda, el deseo es en esa búsqueda, es un movimiento, es una moción deseante. La segunda cuestión es que Freud, Freud, ¿se acuerdan que no cita sus fuentes? Porque él tenía terror de que el psicoanálisis se vuelva una filosofía. Pero seguramente leyó Spinoza. Mm. En Spinoza, el deseo es algo inmanente, es pura potencia, Claro. no se define por una negatividad. Centralmente, yo tomo esa definición de deseo. No necesito definirlo por la falta, Mm, o emerge un deseo porque hay una falta. Emerge un deseo por el propio movimiento deseante, es inmanente, es una pulsionalidad activa. Cuando digo lo que sobra, me refiero a que el deseo justamente anuda la pulsión al yo y al trabajo en el trabajo de representación. Acota la pulsión desborda, lo que desborda es lo pulsional, y que el mundo desborda más de una vez también. mm, Pero es el encuentro con lo que desborda es ese cuerpo divinizante que es el cuerpo materno, que también para ese bebé es muchísimo. Hay una pulsionalidad que el deseo acota. Yo, Gracilita, la miro a Gracilita porque sé que trabaja muy con los chicos. ¿Cuánto de sus tareas no es, Trabajaba, Ana, ¿eh? Trabajaba? trabajaba. Bueno, sí, yo sé que todos cuando se hacen grandes dejan de Todo trabajar. sí, tal cual. Eh, Agarraba a los chicos, agarraba el desborde, donde la pulsionalidad pasaba por encima de su posibilidad de encuentro deseante con el otro y consigo mismo y con su propio cuerpo. Pero sigo dando títulos, es para charlarlo y verlo en profundidad. Pero en cualquier caso, el tema de la hospitalidad para mí fue la respuesta a la crueldad. Y creo que lo traigo porque creo que se articula fuertemente con lo que Dani trajo y todos comentaron respecto del cuidado. Y creo que es una palabra que tomé de el libro La hospitalidad que escribieron Derrida y Furmantel, pero centralmente lo que escribió Furmantel, que también es psicoanalista. Ella dice que la hospitalidad es darse amparo. Si no les molesta, y puedo leerles dos Dale. párrafos. Mi definición es que la hospitalidad es no es esto es algo que yo, a partir de la lectura del libro de ella, enuncio. La hospitalidad es darse amparo, el mismo que deriva de la experiencia primaria e inaugural de amparo-desamparo. Y a través de los devenires del amor y el odio, del espanto y de la angustia, del trauma y la reparación, se irán conjugando e inscribiendo los tiempos y los espacios de la potencialidad de la crueldad y de la hospitalidad. Bueno, justamente el cuidado uno lo asocia al cuidado amoroso de la mamá o al cuidado amoroso de un amigo, a muchos cuidados de un maestro.
la hospitalidad en la definición de Furmantel es muy importante porque hospitalidad deriva de hostis y hostis es hostilidad. Claro. O sea que la hospitalidad tiene que vérselas con lo que impacta y conmueve y coloca en ese encuentro hospitalario el extranjero, la diferencia, lo que nos desafía en nuestras convicciones o nuestras identidades autopreservativas. Entonces, me parece que la hospitalidad, a diferencia del cuidado, abarca mucho mejor a qué llamamos, qué hacemos cuando decimos que estamos cuidando. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Bueno, yo Porque, tengo... porque abarca la complejidad de lo Sí. que encuentro con el otro, de un encuentro hospitalario, pero donde me tengo que ver con aquello que el otro desafía en mí. Claro, pero Y el otro en la construcción de un nosotros, de ese espacio común. ¿Me eh, siguen? le quería dar también un poco la palabra que volvió Rubén, pero quería decir algo. Me parece que, y después le iba a pedir a Dani si puede volver a leer esa última frase, porque yo creo que lo que estás trayendo, Ana, sobre todo en la hospitalidad, viste que Derrida dice que la hospitalidad es imposible, porque justamente como incluye el hostis, en realidad siempre está la atención, ¿no? A mí me preocupa mucho que no perdamos de vista la atención, ¿no? Y me parecía que en lo que vos habías traído al final de todo, Dani, hablabas de la tensión entre esto y aquello, no, era como un resumen de todas las tensiones que tenemos que no sé, hacer como consciente de alguna manera o dejarnos De atrapar, nuevo. atravesar. Pero bueno, ya te dejo a Ani, ya lo dejo a Dani, pero está Rubén y después les dejo a ustedes dos y ya vamos a ir terminando. Dale, Rubén. Sí, no sé, no, la atención que yo quiero poner a Ana, fundamentalmente, ¿no? Si no podríamos recurrir a esa expresión de no lo uno sin lo otro, me refiero a la falta y al exceso, porque yo creo que seguir, me encantó esto de sigo sus pasos, ¿no? Con mis pasos. Procuro, a ver, porque yo creo haberme imbuido mucho en medio de Spinoza, aquella tesis de Deleuze, ¿no? En relación a esto de la naturaleza y de la potencia y las máquinas deseantes, ahí ya está, digamos, Deleuze con Guattari. Pero yo creo que, a ver, digamos, la falta entendida como ese real imposible, esa indeterminación insoslayable de lo humano, de la vida. No, me abrís Escucha, una discusión de 2 horas. ¿cómo, perdón? Me abrís la ¿Cómo? ganas de discutir 2 horas con eso Ay, que perdón, no, solito esto, Ana, no, yo decía que, está y más, bien, pero ¿por qué no? perdón, y ¿Por qué más no? no, digo, y más en un mundo, yo creo, de excesos, es bien paradojal, porque cuando hay tanta hambre y hay tanta soledad y desamparo, y sin embargo yo creo que paradojalmente, haciendo trabajar la concepción de lo paradojal, hay un exceso terrible realmente. Entonces, poder darle algún lugar a la falta en este sentido, como concepción, ponerle del budismo, ponerle de la poesía, donde la poesía más genuina es justamente lo que no se dice, a eso me refiero, más allá de la muletilla lacaniana, quería, digamos, pensar la falta en este sentido fecundo también, digamos, parece que el deseo que vos trajiste, Daniel, cuando contrastabas con ese sujeto la catástrofe, yo ubicaría también el sujeto de consumo, también que se está trabajando mucho. Me parece que apela a un sujeto, en todo caso, del deseo, vuelvo a decir, en relación a una falta productiva, genuina, pero bueno, eso en todo caso es complejo, ¿no? El pensamiento de la complejidad también permitiría pensar no lo uno Clemente, sin lo otro. bueno, digo solo esto porque sé que es una discusión muy larga que ni siquiera a mí me cierra, pero lo que voy a decir, pero por ahora es lo que más
yo me revelo a la incompletud y a la completud. Para mí no son categorías para pensar la vida humana ni para pensar la vida de nadie. Ah, ajá. Ni completos ni incompletos. Supone que hay un hombre completo y que en todo caso hay alguien incompleto. No sé, me parece que es una categoría que no permite pensar en serio la complejidad de la condición humana. Eh, pero bueno, es para una charla larga, y para volver a los libros de nuevo y volver a pensar. Mm. No me cierro, no me cierro. Yo, Este, Ya sí, tengo la primer charla para el año que viene. yo pensaba que, Porque me está bueno, parece, es un temazo. Dale, Dani. no, me parece que hay, eh, retomo lo de la complejidad y lo de la tensión, porque eh, me parece que si, cuando nosotros renunciamos a la complejidad y a la tensión, es fácil, Mm, ¿no? Parece que es fácil, ¿no? Como que hay un mm, protocolo, uno lo sigue y más o menos, qué sé yo, operar un apéndice hay que abrir, qué sé yo, hay un protocolo. Nosotros no tenemos casi protocolo, ¿no? Asociación libre, atención flotante mm, y lo que vaya a ir suceder en transferencia, ¿no? Pero sostener la complejidad quiere decir que, nada, el ejemplo típico, ¿no? Si alguien viene y lo echaron del trabajo, algo habrá hecho. Sabemos que no siempre es así, que menos en estas épocas no es así, pero también sabemos que a veces uno se las puede arreglar para que lo echen del trabajo. Entonces, el problema es muy complejo porque tenemos que distinguir muy bien dónde estamos pensando y dónde estamos trabajando cada vez. ¿No? Por eso yo hablaba de la tensión entre deseo y traumatismo, deseo y catástrofe, deseo y realidad. Como que tampoco es volvernos inocentes y que termine siendo una charla de amigos, digamos, el análisis, ¿no? Pero me parece que sostener la tensión es crucial eh, y eso, hasta ahí. ¿Podés leer la última frase de lo que habías escrito? Sí, Porque la ahí última aparecían todas las tensiones. decía que en ese sentido diría que el concepto de cura debe ser revisitado. No se trata solamente de resistir a la catástrofe social como ciudadanos, sino que parte de nuestra tarea como psicoanalistas es afirmar nuestra presencia y la de nuestros pacientes, insistir y persistir en la tarea a como dé lugar, volviendo a pensar cuantas veces sea necesario, transitando entre el deseo, el traumatismo y la catástrofe, entre lo inconsciente y lo real, entre la interpretación y las simbolizaciones de transición, con sensibilidad y empatía, como lo hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo. Bueno, te das no, muy cuenta. bueno. Muy bien. Para mí es, está, eh, Mm. creo que bueno, podríamos abrir otro debate será para el año que viene, pero me parece que está bueno porque, bueno, porque la aparición de lo catastrófico, que a veces está velado, pero que ahora está totalmente desvelado, me parece que pone en cuestión tal vez esto que decía Ana, yo acuerdo, no hay ni completo ni incompleto, lo cual no quiere decir que no se necesiten anclajes. A mí me parece que el tema, a lo mejor podríamos pensar en alguna discusión y a eso por ahí la podríamos invitar a María Laura, que trabaja muy bien todo lo que tenga que ver con Spinoza, y ella trabaja esta idea de que corte no es lo mismo que falta, ¿no? Como que hay algo en relación a producir anclaje, digamos, algo hay que hacer con el exceso, Ani, ¿no? Pero habrá que ver qué, ¿no? Si lo que para el exceso es la falta, o si lo que para el exceso es algún tipo de anclaje o algún tipo de corte, algo en relación, digamos, en algún punto se necesita, porque si no, pero bueno, me parece que está bueno, que son nuevas posicionamientos desde el psicoanálisis que tenemos que repensar, porque si no, la clínica termina siendo un lecho de Procusto donde tenemos que enchufar lo que viene a lo que ya teníamos sabido, y bueno.
no. Y probablemente, como dice Spinoza, los conceptos son ficciones, por lo tanto, una ficción que puede servir en algún momento es trabajar desde la falta, y a lo mejor en otro momento es trabajar desde el exceso, y en otro momento trabajar desde la tensión. Pero bueno, la verdad que les re que te agradezco a todos, y a Ana y Dani, como siempre, divinos, y gracias Bueno, por ayudarnos a que este cierre, apertura hacia el año próximo, sea tan fructífero. Así que bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer a mi equipo, no es mi, es nuestro equipo. Como hoy coordino yo, parece que fuera mío, pero en realidad es nuestro equipo con Vicky, con Mercedes y con Andrea, que trabajamos este año muy bien. Y bueno, y el año que viene seguiremos trabajando, algunos no van a estar, habrá nueva gente, pero la idea es seguir pensando desde la perspectiva vincular del psicoanálisis, que me parece que es una perspectiva abierta, abierta, diría yo. Bueno, les agradezco a todos y gracias, Anita, por venir, como siempre. Un muchas aplauso, gracias. Muy Dani. bueno. Bueno, te vemos todos los días. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bueno. Bueno, Gracias. abrazo y nos vemos la próxima. Será en abril. Besos, Gracias. suerte. Muy bueno. Buenas vacaciones y buen año para todos. Chao, chao. Igualmente.